Muy bien. Abran sus documentos o su Biblia en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versos 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versos 1 al 9. Hoy no vamos a hacer tanto un ejercicio expositivo como generalmente lo hacemos, sino desde anoche estamos haciendo cuestiones un tanto más prácticas, hablando un poco acerca de la familia. La educación de la familia. Este es un pasaje muy específico sobre la educación de la familia. Recordemos que tanto los padres seguimos educándonos en cómo ser padres. Y imagínense, si nosotros todavía estamos siendo educados como padres y nos toca educar a unos más chiquitos, más vale que tengamos una guía muy certera, muy confiable, muy fundamental, sólida, para la educación de algo tan importante como lo es la familia. Así que vamos a Deuteronomio capítulo 6, versos 1 al 9. ¿Lo tienen? Dice de la siguiente manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos, porque tu palabra está abierta para nosotros todo el tiempo, y te rogamos que en esta mañana, en el día del Señor, en este lugar tan maravilloso que nos has permitido estar, podamos, Padre Celestial, entenderla de mejor manera y podamos, Padre Celestial, aplicarla responsablemente. En el nombre de Cristo, amén y amén. Siguiendo un poco con lo que hablamos anoche, todo hogar cristiano es una escuela. Y Deuteronomio 6 nos habla precisamente de esa dinámica de aprendizaje constante en diferentes momentos de la vida. El hogar cristiano debe ser un lugar de nutrición espiritual, disciplina amorosa, sana doctrina y devoción o piedad bíblica. Esto no se refiere a una pintura, ¿no?, bien bonita, ¿verdad?, o de esas fotos que uno cuelga en la pared porque uno se vistió bien, se peinó bien, esperó uno esa época donde no comíamos tanto para que no nos saliera tanto la panza y que cuando nos tomaran la foto se mirara bien bonita, ¿verdad? Y entonces está en nuestra pared el mejor retrato de nuestra familia. Realmente Deuteronomio 6 no habla de ese retrato, sino que Deuteronomio 6 habla probablemente de la situación totalmente opuesta a nuestra mejor cara tomada por una fotografía. Deuteronomio 6 habla de los momentos más complicados de nuestra familia, y allí hay que aprovechar para que la familia eduque y se eduque. Las familias cristianas en la Escritura son las familias que buscan persistentemente cumplir con lo que esto se demanda. Nuestros horarios ajetreados, la omnipresencia de nuestros dispositivos electrónicos, ¿no?, las prioridades mal ubicadas, tristemente, a menudo hacen que nuestros hogares, por momentos, este es un punto importante, por momentos y no de manera continua, tristemente nuestros hogares se puedan parecer a los hogares de los incrédulos. Y tenemos que ser muy honestos, tenemos que ser muy, de verdad, genuinos. No en todo momento nos miramos como una familia bíblica. Hay momentos en donde parecemos incrédulos porque
tristemente nuestras inclinaciones pecaminosas todavía salen a relucir. Pero pareciera ser que en esos momentos Dios quedará relegado a un segundo plano. Aquí hay, en el bosquejo que les acabo de poner y que ustedes pueden llevar a casa, hay 3 cosas que los hogares cristianos debemos hacer para que sean edificados a partir del fundamento de Jesucristo, teniendo a Jesucristo como la piedra básica, angular, no solo de nuestra vida, sino de la vida de nuestra familia. En primer lugar, vamos a hacer 3 cosas muy prácticas, de una manera muy sencilla. Número 1, debemos comprometernos como familias con el ministerio de la iglesia local. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hemos estado hablando con la familia de Iván, ¿no? Allá en San Marcos, ¿verdad? Y una de las cosas que hablamos, ¿verdad? Mira, sí, fíjate que estoy buscando una iglesia allá, me dice, y cuesta, ¿verdad? Porque muy loca de las iglesias allá y esto y lo otro, ¿verdad? Pero, ¿por qué eso es una conversación, verdad? Porque Iván y Fabi saben que es necesario el compromiso con una iglesia local. Pues gracias a Dios no se han despegado totalmente de nosotros a pesar de la distancia. Aquí están en el campamento, pero esto es un punto importantísimo. Toda familia necesita los medios de gracia designados por Dios, que son dados, que son administrados por la iglesia local. En la Biblia, a un padre de familia no se le da la responsabilidad ni la autoridad de impartir Santa Cena, por ejemplo, en la casa. A un padre de familia no se le da la autoridad de un bautismo en agua, ese tipo de cosas, ¿verdad? El padre de familia puede hacer ciertas cosas, pero no tiene los medios de gracia designados por Dios que son necesarios para toda la familia. Entonces es necesario que la familia esté comprometida con un ministerio de una iglesia local. Ahí les puse algunos versos importantes, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esta es una palabra para aquellos que somos ancianos y pastores, ¿no? Que tenemos nuestra responsabilidad precisamente en familias. Y de la misma manera este pasaje habla de la responsabilidad de las familias. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces aquí, aunque la palabra pareciera ser directamente para los pastores, ¿verdad? También implica la responsabilidad de las familias en entender la autoridad de la iglesia local, someterse a ella hasta donde la Escritura lo permite y vivir de acuerdo a eso, porque tristemente existen muchas familias que no consideran la importancia de la asistencia a una iglesia local y tristemente afecta no solo, a veces tal vez no pareciera ser que afectara a corto plazo, sino que a largo plazo afecta. Después de 30 años, aquellas familias que no tomaron en serio la membresía de una iglesia son familias tristemente destruidas. Entonces esto es un punto importante a la hora de cumplir con lo que se nos demanda en Deuteronomio 6. El ministerio de la iglesia visible, lo vamos a decir con mucha autoridad, no es negociable para la familia cristiana. La familia cristiana no puede negociar el pertenecer o no pertenecer a una congregación. Si de verdad vamos a cumplir con lo que Deuteronomio 6 nos demanda, en la práctica, después en el Nuevo Testamento vemos que los apóstoles enseñan esto con autoridad revelada del Espíritu Santo, enseñando a las familias a congregarse constantemente y participar de lo que la iglesia se le ha dado para que dé. Las primeras familias cristianas se dedicaban precisamente a eso, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, las oraciones. Esto lo vemos en Hechos capítulo 2 y vemos cómo la iglesia naciente participa de estas cosas, no como sugerencias y como opciones. Si somos familias cristianas, estas son cuestiones que Dios demanda. Las primeras familias cristianas en el libro de los Hechos estaban bajo la amorosa supervisión espiritual de los ancianos,
hombres llamados a pastorear el rebaño de Dios y a instruir en sana doctrina, así como a reprender a aquellos que contradecían la deidad de Cristo. La iglesia era fundamental para la identidad cristiana. Es dentro, no fuera, no es afuera de la estructura divinamente ordenada de una iglesia bíblica donde las familias cristianas realmente se pueden cimentar en el evangelio. Una iglesia fiel es donde las familias maduran en el conocimiento de la fe, en el conocimiento de las escrituras, la práctica de la sana doctrina. Ahí es donde las familias realmente maduran. La madurez de una familia no viene solo con el paso de los años. Ahí cuando crezca el niño, ya cuando tenga 18, mire, ahí va a madurar. No, triste, cuando llega a los 18 y no se dio un verdadero seguimiento y no se esmeró en hacerlo madurar, tristemente el DPI llega y el niño que nunca maduró utiliza ese DPI como un arma casi que para su propia destrucción, porque no maduró. Esto no es negociable para las familias verdaderamente cristianas. Por tanto, animamos a los hogares cristianos a someterse con gozo al ministerio de una iglesia local y aprender de los pastores que se esfuerzan por presentar a los miembros de dicha iglesia como perfectos delante de Dios. Vean lo que dice Colosenses 1:28 al 29. Esta es una de mis labores. Yo como pastor tengo esto constantemente en la mente, en el corazón, y me esfuerzo a la hora de preparar enseñanza porque esto es parte de mi trabajo. Dice Colosenses 1:28 al 29, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La iglesia local va a trabajar para que tú como padre, tú como madre y tus hijos sean presentados delante de Dios como personas perfectas. Yo a veces me imagino que van a llegar aquellas personas que tuve el privilegio de pastorear y en el cielo Jesús las va a encontrar y va a decir: yo las salvé, pero usé a este pastor para que llegaran a este nivel de madurez. Y espero realmente que las familias colaboren también en ese proceso. El segundo punto práctico que quiero tocar hoy como familia es que, de acuerdo a lo que leemos en Deuteronomio 6, debemos dedicarnos regularmente a la adoración familiar. Todo lo que se hace en la iglesia tiene un límite. Más allá de la puerta de tu casa es probablemente donde ya no llegamos los ancianos. Yo ya no llego allí, los pastores ya no entran ahí. Entramos ahí de vez en cuando nos invitan a comer. Tristemente nos invitan a comer muy poco. Son bromas. Pero más allá de la entrada de tu casa, en tu habitación, en la habitación de tus hijos, en tus relaciones con tus suegros, con las demás personas, los pastores ahí no llegamos. Por lo tanto, las familias deben buscar la forma de mantener esta adoración regular, porque allá en esa intimidad la iglesia ya no llega. Y por eso es importantísimo que la familia siga haciendo esto, como lo dice Deuteronomio 6. ¿Sí? La adoración familiar es un momento en el que toda la familia se une por lo menos para 3 cosas. ¿Sí? Cantar, orar y leer las escrituras. Por lo menos cantar, orar y leer las escrituras. Pero en esta iglesia vamos un paso más allá. Hacemos el catecismo. ¿Sí? Quienes de ustedes todavía digan: es que William menciona cada rato el catecismo menor y el catecismo mayor. ¿Qué es eso? Bueno, acérquense con muchísimo gusto. Yo les puedo instruir en cómo utilizar el catecismo. Algunas familias ya lo están utilizando. Es una herramienta maravillosa. Yo ya casi lo termino con Josué, el catecismo menor. Quiero repetir algunas cosas todavía con él, porque vamos a criar niños que estén catequizados. Recuerden que la catequesis no hay que tenerle miedo. La idea de la catequesis generalmente creemos que es católica, pero no, es reformada, protestante por naturaleza. Cuando los católicos vieron que los reformados estaban produciendo mejores hijos,
Los católicos copiaron el modelo de la catequesis, pero fueron los reformados los que inventaron esto, ¿sí? Así que con orgullo y con certeza debemos hacer uso de estas herramientas. Vamos a definir esto de una manera simple, ahí está en sus bosquejos. Un hogar cristiano es un hogar de adoración. Y yo diría, un hogar de constante adoración a Dios, sin vergüenza, sin decir, es que ¿qué van a decir de nosotros? ¿Qué nos importa? ¿Por qué? Porque este es un hogar cristiano. Matthew Henry escribe, quienes oran en familia, prosperan. Miren qué chileno lo que dice. Quienes oran en familia, prosperan. Pero quienes oran y leen las Escrituras, mejor. Pero agrega, pero quienes oran, leen y cantan, son los que mejor lo hacen. Qué bonito sería que de repente yo llegue a la puerta de la casa de alguien en la ventana y ahí están cantando la hermana Chismis y el hermano Calvin y las otras dos chicas de Holy Spirit, el Espíritu Santo, y estén dando alaridos. ¡Ay! Para otros se ha de escuchar feo, pero para nosotros se escucha hermoso, ¿no? ¿Por qué? Porque las familias que oran, que leen las Escrituras y cantan, son las que mejor lo hacen. Y no podemos poner excusas de, es que yo no sé tocar, yo no sé cantar. Ahí está el YouTube, hombre, y hasta la tele lo podemos conectar y le damos volumen a esa cosa y ponemos ahí un videito de YouTube y cantamos, porque esa es la familia cristiana. En la adoración familiar abrimos la Biblia, reflexionamos sobre la historia de la redención, desarrollada en las Escrituras, y consideramos lo esencial de la doctrina cristiana. Los catecismos, como el Catecismo Mayor, Menor de la Fe de Westminster, el Catecismo de Heidelberg, que no hemos estudiado, pero vamos a estudiar, son herramientas muy buenas, ¿sí?, para poder educar a nuestra familia. Vamos a encontrar que es bien sencillo, ¿no? Son preguntas y respuestas con versículos bíblicos que están allí. Son tan sencillos que cualquiera los puede utilizar. En sus pensamientos sobre el culto familiar, el teólogo de Princeton del siglo XIX, J.W. Alexander, sostenía que el culto familiar, por su propia naturaleza, mantiene la mente atenta a la verdad y familiarizada con sus más mínimas ramificaciones. Y es bien bonito cuando de repente uno de nuestros hijos, estamos en el carro, estamos jugando, estamos haciendo algo, y de repente a mí me ha pasado, y Josué, estamos comiendo, no estamos haciendo nada, digamos, que tiene que ver con la Biblia, no estamos leyendo, estamos en la vida común y corriente, y de repente Josué me dice, papi, ¿y cómo le hizo Adán en esta situación? El niño tenía en la mente eso y se le ocurrió esa pregunta. Eso es una evidencia de que, de alguna manera, eso está presente, ¿no? En la mente, en el corazón de esa familia, y se le ocurrió, ¿no? Entonces, esto es a lo que estamos buscando. Estamos buscando que la familia constantemente esté familiarizada con la verdad bíblica y todas sus más mínimas ramificaciones. Mediante momentos específicos de adoración en el culto, la familia cristiana es conducida diariamente a la fuente de toda verdad. Esa familia va a ser difícil que se le engañe, porque está conectada constantemente con la verdad. Ya los vi sudando, ya vamos a terminar, nos falta un punto. O sea que no debería ser este el objetivo de todo hogar cristiano. ¿Acaso no es responsabilidad de todo esposo cristiano ejercer este liderazgo hacia su esposa y hacia sus hijos? ¿No es el privilegio y la responsabilidad de todo cristiano enseñar la palabra de Dios con diligencia a sus hijos y criarlos en la disciplina de la instrucción del Señor? Claro que sí. El mismo teólogo Alexander decía, querido creyente, la lectura diaria, regular y solemne de la santa palabra de Dios por parte de un padre ante sus hijos es uno de los instrumentos más poderosos de la vida cristiana. ¿Okay? Hay familias que intentan pasar lo más valioso que tienen en su apellido, ¿no? Hay familias que tienen muchas tierras, entonces están buscando dejar esas tierras a sus hijos y que nadie las toque
y que adquieran plusvalía y dedican el esfuerzo de su vida para darle a sus hijos lo más valioso que tienen. Hay personas que no tienen tal vez tantas posesiones, pero sí tienen cierta reputación, tienen liderazgo y tienen un puesto en el gobierno, tienen esto y lo otro, y piensan que esas cosas son las más valiosas que les pueden pasar a sus hijos. Cuando mi papá falleció, él trabajaba en una institución del gobierno y mi papá pues tenía una buena posición, llamémoslo así. Inmediatamente los amigos de mi papá, cuando mi papá falleció, me decían: mira, venite, aquí te conseguimos chance, y aquí te conseguimos chance, y que aquí seguí los pasos de tu papá. Y la gente tiene eso en mente, ¿no? De que hay cosas que son muy valiosas, pero lo más valioso y poderoso que podemos de verdad transmitirle a nuestros hijos es precisamente esto, la palabra de Dios. Y la lectura simple de la palabra de Dios en familia es algo muy poderoso. Qué triste sería que lleguemos a ancianos, a viejitos, estemos ya en nuestro lecho de muerte y nos estemos lamentando y diciendo: le hubiera dedicado más tiempo a la lectura de la palabra en la casa. No, si hoy lo podemos hacer y es tan simple, yo creo que es algo que podemos todos comprometernos. Este compromiso en el culto familiar proporciona ocasiones regulares para que todo el hogar se arraigue en la sana doctrina, para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador. Leamos 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, ahí está en sus notas, al final del punto 2, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y el punto número 3, de forma muy práctica, leyendo el pasaje de Deuteronomio 6. Debemos dedicarnos a momentos informales de instrucción bíblica. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Podemos y debemos hacer, digamos, momentos formales de adoración, como lo hacemos el domingo, los viernes en el grupo en casa y los cultos familiares. Pero también estemos atentos a los momentos informales. La sana doctrina debe enseñarse no solo desde los púlpitos y los lugares normales de la iglesia, sino que también por medio de actividades cotidianas, en la mesa, en el auto, en el carro, en el campo de béisbol, en el parque. Moisés exhorta al pueblo de Dios a hablar la palabra de Dios estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Mis hermanos, los verdaderos hogares cristianos están pendientes de cualquier situación para enseñar sobre la verdad cristiana. ¿Okay? Josué se sentía muy mal, se sentía culpable, que por culpa de él yo me quebré la rodilla. Mami, es que fue mi culpa, decía Josué, fue mi culpa. Inmediatamente eso me sirvió para recordarle a mi familia la doctrina de la providencia de Dios. Miren, si Dios así había dicho: William, te vas a fregar esa rodilla, yo no podía hacer nada en contra. Yo podría haber tomado todas las precauciones posibles, pero si en la providencia de Dios estaba que esto iba a suceder, no íbamos a poder hacer nada. Entonces le enseñé a mi familia: esto no es culpa de nadie. Bueno, un poco mía por estar pasadito de peso y agarrar mucha velocidad, y cuando caí en el agua. Pero es un momento informal, si lo quieren ver así, para enseñarle a mi familia y recordarle: miren, recordemos, esto es parte de la providencia de Dios. Así que aquí nadie se tiene que sentir culpable, y empezamos. Entonces aprovechamos ese momento para enseñar también. Son cuestiones tal vez muy simples y sencillas, pero que son prácticas. Es durante actividades cotidianas que se anima a las familias cristianas a hablar de Dios y su palabra y a considerar cómo la doctrina de las diversas circunstancias, la doctrina se aplica a las diversas circunstancias. Por lo tanto, aprovechemos esas oportunidades para explicar y aplicar la sabiduría que proviene de Dios en su palabra. Queridos creyentes, así que como una planta florece en tierra fértil, así también una familia cristiana
florece en la sana doctrina y en estos momentos que se dedican para adorar a Dios y enseñar de Él. La sana doctrina conduce a una vida sana en Cristo. Mediante la obra del Espíritu, la sana doctrina ilumina nuestras mentes, transforma nuestro corazón, subyuga nuestra voluntad, aviva los efectos, nutre nuestra alma, nos enseña dominio propio. A ver, ese pequeño listado que acabo de hacer, ¿acaso no son todas esas cosas que cuando uno llega adulto dice, no, mejor voy a empezar a ver cómo hago para que estos patojos aprendan, para que no tengan que sufrir todo lo que yo sufrí? Porque yo no hice caso a estas cosas. Yo no quiero que mi hijo pase por esto. Entonces, las familias cristianas deben aprender y aprovechar todos estos momentos. Es una verdad para toda la vida, ya sea en la iglesia, en el hogar, en la vida cotidiana. Nada es más importante para nuestras familias que la aplicación y la enseñanza de lo que la Escritura nos demanda. La pregunta es, ¿son estas cosas una prioridad en nuestro hogar? Las familias cristianas deben considerar estos asuntos como una prioridad. Básicamente, después de estos 3 puntos básicos, que podríamos hablar de muchos, pero quise poner estos de una manera muy sencilla. Básicamente lo que estamos hablando acá es el discipulado de las familias. Recordemos que cuando hablamos de evangelismo y discipulado, no tenemos que hablar solo de individuos. Sí, pues que aquel estaba perdido, yo le hablé, lo invité a un café, se convirtió a Cristo, vino a la iglesia, ahora es parte. Qué buena onda es. Ahí está el discipulado. Sí, eso es importante. Pero luego pasamos al discipulado de la familia. Digamos que que evangelizamos y que ahora está dando frutos, le gustó una patoja, se casó y ahora ya es un matrimonio. ¿Seguimos discipulándolo solo a él? No, ahora hay que discipular también a aquella que es su esposa. Y si por la gracia de Dios tienen hijos, hay que discipular a sus hijos. Entonces, ya el discipulado no es solo de una persona, sino que ya es de un pequeño núcleo de personas. ¿Sí? Y queremos que esas personas no se queden solo con un par de hijos, sino que cuando crezcan tengan nietos y los nietos también se reproduzcan. Y entonces el discipulado ya se dieron cuenta que crece en número y es un asunto mucho más grande porque las familias también necesitan ser discipuladas. Y de eso es lo que estamos hablando. Y obviamente esto nos conecta con la Gran Comisión, porque no hay otro verso tal vez más importante en cuanto al discipulado que la Gran Comisión, Mateo 28. Antes de que un padre haga lo que debe de hacer para disciplinar a un hijo, conviene prestar atención precisamente a que todo lo que hace, incluso la disciplina y la corrección de sus hijos, es parte de un concepto más grande, y ese concepto es el discipulado. La disciplina de Cristo debe caracterizar nuestros hogares. Recuerden que esas 2 palabras son parientes. Discipulado y disciplina tienen casi que la misma raíz. El discipulado no puede existir si no hay una disciplina. Y esa disciplina tiene que ver no solo con un esfuerzo de repetir ciertas cosas, formar carácter y todo lo demás, sino que tiene que ver con una disciplina también de corrección, algo que los padres tenemos que hacer constantemente a nuestros hijos. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y ahí en sus bosquejos hay muchos otros versos que hablan obviamente de ese tipo de disciplina. Pero esa disciplina está en el contexto del discipulado de nuestra familia. ¿Sí? Esa disciplina no es solo para que, es que ya me cansó ese patojo y para que se calme un rato y le doy. No, esa disciplina es porque tengo en la mira en el futuro del discipulado de mi familia. La disciplina y la corrección son una parte chiquitita de un contexto más grande que es el discipulado de la familia. La Biblia también enseña que nuestros corazones van a ser transformados obviamente por el Evangelio y el cultivar esas acciones de la Escritura se da en el contexto de nuestra familia. Nos lleva a la Gran Comisión. La necesidad fundamental del discipulado es un corazón limpio, un corazón arrepentido de pecado, y solo Cristo puede realizar esa obra. El Señor, hablando por medio del profeta Ezequiel, declara y dice,
Rociaré sobre ustedes agua limpia, les daré un corazón nuevo, pondré mi espíritu sobre ustedes y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos. Eso está en Ezequiel 36. Esa palabra es para nuestros hogares cristianos. Él ha puesto y ha derramado de su espíritu sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y a veces los padres decimos, ¿será que de verdad Dios derramó el espíritu sobre nuestra familia? Muchachos, porque no se mira, por momentos no. Pero creámosle a la Escritura. Sí, Dios ha hecho limpia nuestra familia. Dios ha derramado de su espíritu y de su bendición sobre nuestra familia. Sí, tal vez no se mira inmediatamente, pero Dios lo ha hecho. Amén. Con la expectativa de que el Señor ha obrado en el corazón mío, ha obrado en el corazón de mi esposa, ha obrado en el corazón de mis hijos, entonces procedo a enseñarle a mi familia, a educar a mi familia. Y lo hago aún me parezca que por momentos no me prestan atención y no están aprendiendo. Pero yo como padre, y las hermanas, las madres dicen, no, yo tengo fe. Que aunque pareciera que no me están escuchando, pareciera que no están aprendiendo, yo tengo fe de que Dios ha cambiado a mi familia y voy a seguir enseñando y voy a seguir poniendo el culto familiar y voy a seguir buscando este momento informal para poder educar a mis hijos, porque yo creo que aunque mis ojos carnales estén negándolo, yo creo que Dios ha rociado de su espíritu sobre mi familia. Los padres disciplinan correctamente a sus hijos porque están discipulándolos, ¿sí? No están haciendo la corrección por cualquier otra cosa, sino simplemente porque los están discipulando. Los padres tenemos que tener en mente eso. Enseñamos a nuestra familia todo lo que el Señor Jesús nos ha mandado. En la formación de sus 12 discípulos, Jesús involucró todos estos conceptos. Ahora, seamos honestos, para terminar. Esto a veces es una labor que pareciera ser casi imposible. Porque tenemos que trabajar. Tenemos que hacer, tenemos que pagar cuentas, estamos endeudados o tenemos estos problemas o estamos enfermos o pasó esto y lo otro. Y todavía tengo que hacer todo esto. Sí, pareciera una tarea imposible. Pero ¿qué hago si trabajo todo el día? Yo tristemente solo miro a mis hijos los sábados en la tarde, el domingo, y de ahí me voy a trabajar y de hecho mis hijos se quedan dormidos cuando yo me voy a trabajar. ¿Cómo voy a hacer todo esto? Pareciera ser imposible, mis hermanos. Yo lo sé, nuestra situación en Guatemala no es ideal. Pero créanme, aún esos pocos tiempos que tenemos con nuestros hijos, podemos lograrlo, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Así que anímense, yo creo que podemos hacerlo. Y apóyense, como les dije al principio, de la iglesia, de lo que en la iglesia hacemos. Esto es lo que llamamos educación cristiana. Toda la familia escuchará la voz de Cristo por medio de la educación cristiana. Como decía el profeta Isaías 30, verso 21, ¡hey! Este es el buen camino. Anden por este buen camino. Estaremos gritando como locos, ¿verdad? Aquí está el buen camino, aquí está el buen camino, aquí está el buen camino. Anden por aquí. Y pareciera ser que nuestros hijos de repente se van por ahí y hay que jalarlos. Y si seguimos gritando, este es el buen camino, este es el buen camino, Dios es fiel y nuestros hijos caminarán por ese camino. Amén. Hermanos, seamos buenos discípulos y buenos discipuladores en nuestras familias. Amén. Pongámonos de pie.